Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Señores, hay una alerta para los cubanos con I-220A. ¿Qué está cambiando? ¿Qué ha pasado? Miles de cubanos con I-220A vuelven a estar en alerta aquí en Estados Unidos. Abogados de inmigración, conversaremos con una especialista que es Jenny Páez, están advirtiendo que algunas audiencias que estaban previstas para el 2028-2029 están siendo adelantadas mientras continúa la incertidumbre sobre el acceso a la ley de ajuste cubano y se endurece la política migratoria con el paso de los días. A esto se suma una preocupación fundamental. Muchas personas podrían estar confiando únicamente en una notificación por correo y no revisando directamente el sistema de la Corte de Migración. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién corre peligro? ¿Pueden detener o deportar a una persona con I-220A? ¿Qué deben revisar hoy mismo? Para separar los rumores de los hechos, conversamos con la abogada, repito, de inmigración, Jenny Páez. Jenny, bienvenida a Univista TV. ¿Qué está pasando con los I-220A? Hola, buenas Alejandro. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Bueno, sí, el panorama ahora en las cortes de inmigración está bastante complicado. Lo primero que yo le daría como recomendación a los inmigrantes es que necesitan revisar sus casos y yo diría todos los días. Eso no le toma nada más que 5 minutos entrar a la página de internet de las cortes y revisar por su número de extranjero, su número alien, si su caso está en corte o si su caso que ya estaba en corte le han movido las audiencias. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de muchos clientes que tenían audiencias 2029, 2028, 27, se las han adelantado, pero les han adelantado la audiencia cuando han recibido la notificación, la audiencia ha sido para dentro de una semana. Eh, Ahora, ¿existe es realmente? complicado. Sí, es complicado, ¿no? Y la recomendación es válida para todos los que están en proceso, sobre todo con cómo se viene arreciando el tema de migratorio aquí en Estados Unidos, lo sabemos. Pero ¿existe realmente, Jenny, una nueva alerta oficial? No, no existe ninguna alerta oficial. Lo que sucede es que por la experiencia de lo que ya ve uno todos los días en corte, es que vamos tomando estas alertas. Pero no existe nada oficial. Lo que sí es que en muchas cortes, y sobre todo en la corte de Miami, que era una de las cortes de inmigración en el país con más cúmulo de casos pendientes, han nombrado muchos jueces nuevos. Sobre todo en Miami han nombrado entre 8 o 10 jueces nuevos y esto hace que los casos que estaban muy lejos en el tiempo, que tenían una audiencia 28, 29 o 27, pues las han adelantado porque les han asignado esos casos a los jueces nuevos. Incluso personas que tenían ya caso en corte con otros jueces los han cambiado de jueces. Entonces es muy importante porque fallar a una cita de inmigración en corte es una orden de deportación automática. ¿Qué pasa si la gente no asiste realmente a una audiencia adelantada? Se le olvida, no chequeó, no confirmó. Eh, ¿Nos puedes describir cuál es el proceso que sigue al fallar esa audiencia? Sí, al fallar la audiencia, el juez del caso le entra una orden en ausencia. Esta orden en ausencia, bueno, pues como cualquier otra orden, puede ser revisada. El término apropiado es una moción para reabrir el caso. Pero ¿qué pasa? Cuando fallas a ir a una audiencia, la orden o la moción para reabrir el caso, tienes que tener un argumento, una causa excepcional para haber fallado esa audiencia. Y causas excepcionales son, número uno, haber estado hospitalizado, no es tener un catarro, no es tener un dolor y no haber ido a la audiencia, es una causa extrema, haber estado hospitalizado, fallecimiento de algún familiar directo o no haber tenido notificación. Pero no haber tenido notificación no es tan fácil probarlo, porque uno tiene el deber como extranjero de notificar a la corte de cualquier cambio de dirección. Y si no notificaste a la corte en su tiempo apropiado de que cambiaste de dirección y ellos te mandaron la notificación a la dirección que ellos tenían registrada como tu dirección, entonces no vas a recibir la notificación, vas a fallar a la audiencia, te entran la orden de deportación y no vas a poder reabrir el caso. Pues puedes solicitar, puedes pedir a través de una moción, pero el juez lo va a negar. Y ya esa es una orden de deportación. Fíjate, Jenny, cuando venimos recientemente de nuestros países hay mucho miedo porque las personas, tanto de origen cubano como venezolano, han entrado en un periodo de mucha confusión
no quiero llamarlo persecución, sino de orden, que fue una promesa del presidente Donald Trump antes de su campaña, ¿no? Había que limitar esa gran caravana de personas que venían y estaban entrando al país, ¿no? Sobre todo en la anterior administración. Ahora, pasa algo en el miedo de los que están aquí y de los que no están, entonces empiezan Jenny, mira, que no vayas a corte porque están deportando, dejaron a fulano de tal o tal caso, los están arrestando en las puertas de la corte y se genera miedo y la gente suele encerrarse, tratar de buscar un trabajo y me perdonan, les ofrezco disculpas a quienes lo estén haciendo, yo no estoy condenando aquí, estoy como periodista poniendo en situación, buscan un trabajo que les paguen en cash, que supuestamente no rindan cuenta, pero esa gente se tiene que movilizar, tienen que conducir y entonces incurren en estos delitos, ¿no? Manejar sin licencia aprobada, etcétera. Todo este panorama complica más la situación de estas personas, ¿verdad, Jenny? Sí, definitivamente, pero uno como abogado no puede, o sea, el consejo que yo les tengo que dar es el siguiente. Aun y cuando puedan tener, y es fundado, temor a una detención en una corte de inmigración, lo peor que pueden hacer es no asistir a la audiencia. Ahora mismo, por ejemplo, en la corte de Miami, eso de las detenciones no está sucediendo. No puedo garantizar que dentro de una semana no comiencen a hacerlo nuevamente, pero eso estuvo pasando el año pasado. En este año no se ha visto nuevamente esas detenciones en corte. Y aun y cuando nuevamente retomen esa política, nunca va a ser una recomendación no asistir a la audiencia, porque aun y cuando habían detenciones en corte, no, eso no pasaba en todos los casos. Y obviamente la recomendación también es ir con un abogado. No es recomendable en este momento ir a audiencia solo. Vas solo y te van a adelantar la próxima cita, ya no te van a dar una cita para dentro de 2 o 3 años como pasaba antes para que te consiguieras un abogado. Ya no vas a la cita con abogado y la próxima que te van a poner probablemente es la final y te la pueden poner en 2 meses, como acabo de ver un caso que llegó a la oficina. Es muy importante que no fallen a su cita de corte, porque después los recursos que tienes son mínimos. Claro, vamos a recordarle a toda la comunidad cubana, porque creo que entiendo en esta situación están 500.000, es la cifra que se maneja más o menos, Sí, Jenny, es alrededor de esa cifra, sí. medio millón de cubanos. Vamos a recordarles lo que significa la I-220A. Siempre información es poder. ¿Constituye un estatus migratorio la I-220A? No, para nada. En este momento, la I-220A sigue estando en cierto limbo, como lo ha estado desde que entraron por la frontera. Lo que sí es cierto es que hay un caso en la Junta de Apelaciones, el BIA, el caso Labrada, que en algún momento tendrán que tomar una decisión y en términos muy simples, la decisión que tienen que tomar es si consideran que esa entrada fue admitida, que para los cubanos considerar esa entrada de I-220A como admitida es considerar que fueron parolados y por lo tanto ese es el requisito que necesitan ellos para que puedan tener un ajuste de estatus por la vía de la ley de ajuste cubano. La Pero de I-220A, momento todavía no es una realidad. ok, la I-220A equivale a parol, Jenny. Mm, el argumento que estamos haciendo los abogados sí Ujú. lo es. Sí lo es porque tuvieron una inspección en la entrada, porque los dejaron entrar y porque los pusieron en un proceso. Ese es el argumento que tenemos los abogados y hasta el final vamos a estar haciendo el mismo argumento. Pero las Cortes y hasta ahora la Junta de Apelaciones no ha decidido de esa manera. Estamos esperando, obviamente, somos positivos en que pueda venir una decisión positiva para los cubanos de I-220A de la Junta de Apelaciones, pero todavía eso está pendiente. Por el ¿Puede momento, un, para los cubanos que están en este estatus, sigue siendo prioridad mantener y tener bien en corte o en UCIS sus casos de asilo, fundamentar sus casos, proporcionar evidencias, tener bien preparados esos casos. Y también, por otro lado, pues defender la ley de ajuste cubano en corte, dependiendo del juez que le corresponda. puede un caso de I-220A acogerse hoy en día, a la ley de ajuste cubano? Bueno, legalmente todavía no está autorizado, pero hay algún que otro juez en algunas cortes que han querido considerar la ley de ajuste cubano. Cuando digo considerar, es que le han permitido al abogado, por ejemplo, presentar la ley de ajuste cubano en corte hasta que venga la audiencia final y ahí tomar una decisión. Pero son muy pocos. En todas las cortes de inmigración del país son muy pocos los jueces que han
decidido aceptar que el inmigrante presente la residencia en corte. ¿Qué cambió UCSIS en mayo de este año, 2026, Jenny? Bueno, con respecto a la I-220A, realmente no han habido cambios. Lo que sí ha pasado es que, bueno, recientemente pues se levantó la pausa que había para todos estos procesos de residencia, ciudadanía que estaban pendientes, incluso permisos de empleo. Se levantó la pausa que había para cubanos y venezolanos y entonces ahora están nuevamente retomando el proceso de todos estos casos de ajustes y ciudadanía. Y la gente lo mira con resquemor, pero te hago la siguiente pregunta sobre UCSI. ¿Está dificultando realmente ustedes como abogados los ajustes de estatus? Sí, ciertamente. Están siendo muy minuciosos con la revisión de estos casos. En el pasado, bueno, pues, en Reciente. 4 años atrás, Ujú. era muy fácil, presentabas el caso, unos más lentos, otros con un tiempo de proceso más largo, pero al final no hacían una revisión tan exhaustiva como le están haciendo ahora. Incluso tuvimos muchos clientes que le llegaba la residencia sin entrevista, cosa que ya ahora no es una realidad. Ahora cada proceso de esto, como es legalmente que debiera haber sido siempre, van a llevar una entrevista, aun y cuando piensen que es una residencia por ajuste cubano y que la persona tiene parol y cumple con todos los requisitos, no es tan fácil ahora. La persona va a tener una entrevista, sobre todo personas que vienen de Cuba, van a hacer muchas preguntas relacionadas con membresías en el Partido Comunista, la Organización de Jóvenes Comunistas, no solo de la persona, sino de familiares directos. Si la persona fue, o en el caso de los hombres cubanos, si pasaron servicio militar. O sea, hay muchas preguntas de rigor que le pueden hacer en la entrevista y aunque piensen que sea sencillo, pues no lo es. Hay que estar bien preparado. Claro, y bueno, hay que tener información y buscar, como dices tú, la ayuda de abogados. No, no se puede enfrentar esto de manera sola, ¿no? ¿Quién tiene, me acabas de confirmar como abogada, en las cortes no se está haciendo detención, hasta lo que tú sepas, aquí en las cortes de migratorias del sur de la Florida? Pero en la calle está ocurriendo y quiénes, abogada, tienen mayor riesgo de ser detenidos. Bueno, sí, en la calle, sobre todo en la última semana o 2 semanas, sí hemos visto un aumento significativo de detenciones. La realidad es que cualquier persona que no tenga residencia o ciudadanía está en peligro en la calle y está sujeto a cualquier detención. Antes, pues tendían a ser personas, vamos a decir, que por una simple infracción de tránsito podían pues detenerlo la policía y de ahí la policía pues contactaba a ICE. Hoy en día pues ya ni siquiera eso. Hoy en día eh, si están en la calle y están haciendo una redada, pues está sujeto a eso. ¿Y quiénes son las personas, como te decía, te reitero, que son vulnerables? Cualquier persona que no sea residente o ciudadano, lamentablemente. Bueno, es la realidad. Fíjate, tener asilo entonces pendiente no protege de una deportación. No te protege de una detención. Luego, si eres detenido y tienes un asilo pendiente, todavía en la detención puedes pelear, dependiendo de cómo haya sido tu entrada al país, puedes pelear una fianza, que están siendo difíciles de obtener, sí es verdad, pero hay recursos, se puede pedir una fianza, se puede pedir un recurso de habeas corpus en corte federal y últimamente si no obtienes ninguna de estas dos, pues igualmente tienes tu derecho a defender un asilo delante del juez de inmigración, el juez en la corte de detención. No quiere decir que detención no es igual a deportación, pero sí, obviamente que se complica muchísimo su situación migratoria. ¿Qué ocurre si ya existe una orden final de deportación para alguno de estos casos? Bueno, si ya existe una orden final de deportación y la persona no puede hacer un stay of removal o detención o pare de esa deportación porque no cumple con los requisitos, eh, pues está sujeto a la expulsión. Ahora, ¿hay cifras, Jenny, de cuántos cubanos con I-220 han sido deportados? Sí, deben haber cifras. Ahora mismo no tengo en Mm. mente cuál es la cifra, pero sí han habido muchas deportaciones de cubanos con I-220A, sí. Sigue Estados Unidos deportándolos, pero no a Cuba, o algo ha cambiado que pueda ser relevante comentar aquí. Sabemos que no y van a terceros países, pero necesito que tú como abogada me lo expliques.
Sí, los últimos vuelos que yo tengo conocimiento han deportado los cubanos para México. Existen cubanos, bueno, pues existen todo tipo de cubanos. Están los que llegaron recientemente con I-220A o I-220B, que son los que ya tenían una orden de deportación desde el momento que pasaron la frontera, o los que tienen órdenes de deportación de hace muchos años atrás. Muchas de estas personas tienen retención de deportación y no un asilo ganado, que es retención de deportación, evita que te deporten a tu país de nacimiento o del que tú tienes miedo de regresar, pero no evita que te deporten a un tercer país y eso es lo que se ha visto que ha sucedido. Por eso tenemos conocimiento que sí, muchos han sido deportados a México. Em, se estaba, se está escuchando que el gobierno pues tenía ya cerca unos acuerdos también ahora con Uruguay. Y hasta que no sea una realidad, pues no sabremos, pero es probable que si firman este acuerdo con Uruguay, pues sea un país que también estén efectuando deportaciones. Jenny, como especialista en el tema migratorio, para ti, ¿cuál es el rumor más peligroso que circula en redes sociales? Bueno, yo diría que el tema de las detenciones en corte, lo cual, como te expliqué, ya no se está viendo tanto, al menos en el sur de la Florida, y el hecho de que estén adelantando las audiencias. También hay algo reciente que está pasando en las audiencias, pero ya esto se ve mucho más en las audiencias finales, y es que la fiscalía está presentando mociones o solicitudes para que no se escuche el caso de asilo, que se llegue a la audiencia y que el juez decida, pues, entrar una orden de deportación sin entrar a analizar los elementos del asilo y si la persona es elegible o no, porque consideran que pues el reclamo de asilo es débil. Eso es otra cosa que ha estado sucediendo y sé que la gente en las redes pues están hablando mucho de esto. Una pregunta final es, ¿qué documentos debería tener preparado cada persona que está bajo las circunstancias de I-220A? Bueno, bajo las circunstancias de I-220A tienen que tener, número uno, todos sus documentos de identidad al día. Dígase la licencia de conducir, que la gran mayoría la debe tener, permisos de empleo, si el permiso está expirado, pero la persona solicitó una extensión, tener los documentos del recibo de que pidió la extensión del permiso de empleo, los recibos de que la persona presentó un asilo y está pendiente, sea con corte o con inmigración, recibos si ya presentaron la residencia, aunque no la estén aprobando. Muchísimos cubanos, la gran mayoría ha aplicado su residencia, entonces deben tener ese recibo también. Si tienen, hay muchos que tienen peticiones familiares por un esposo, padre, madre, hijos, ciudadanos o residentes, los recibos de esa petición que está pendiente, todos los documentos que acrediten que está en procesos en este país. ¿Qué no debería hacer una persona bajo ninguna circunstancia actualmente? Bajo ninguna circunstancia, bueno, fallar a una cita de corte. Mm. Es sumamente importante. Eso es hoy en día, pues lo principal. Revisar sus casos todos los días, a ver si tienen cita de corte, a ver si se la adelantaron y no fallar a la cita. Eso es número uno. Y número dos, pues evitar estar en lugares donde no tengas que estar. Yo sé que hay que salir, hay que hacer mercado, hay que ir a trabajar, hay que llevar el niño al colegio, pero bueno, lo esencial ir a donde esencial tienes que ir y regresar, no estar en lugares muy concurridos, públicos, y no cometer ningún tipo de infracción de tránsito, mucho menos de delitos de violencia doméstica. Nosotros vemos mucho eso. Personas que tenían los casos perfectos, que todo estaba pendiente, que no tenían riesgo de nada y han estado caído detenidos por asuntos de violencia doméstica. Entonces, no cometer ninguna infracción, ningún delito y estar pendiente de sus casos. Eh, Vivir con miedo. Lamentablemente, sí. Al menos ser sumamente precavido. Esa es una mejor palabra. Gracias, Jenny, por corregirla. Quiero hacerte un par de preguntas y ya terminamos la entrevista. Sé que tienes que ir a corte. Eh, el caso venezolano. Recientemente se hizo viral en las redes sociales una muchacha futbolista de origen venezolano con una conducta impecable, intachable, sin nada de esto que tú has mencionado, récord de violencia, multas de tránsito, nada.
estuvo presa y le cuenta a los medios de comunicación que lo que vivió dentro de las prisiones migratorias fue terrible. Te hago el cuento porque hablaba de que hay personas, señoras ancianas de 70 años y más, en las prisiones migratorias. Y ella dice que es inhumano. No hay distinción. La ley debe distinguir si es una persona mayor de edad, si tiene alguna condición. Esto me sirvió. Igualmente, hay un colega que trabajó conmigo en Globovisión en Venezuela con un récord supuestamente impecable. No soy juez ni soy parte, simplemente te estoy comentando lo que conozco y hasta dónde conozco. Fue detenido en South Beach mientras estaba en la playa y todavía no ha sido liberado. ¿Puedes contarnos un poco cuál es la experiencia de las personas? Porque ese es el gran temor. Terminar en una cárcel, no se sabe cuánto tiempo vas a estar allí, si de allí sales deportado, hacia dónde te llevan. En el caso venezolano, bueno, tenemos prácticamente, aunque ahora hay relaciones diplomáticas diferentes a lo que ocurre con Cuba, ¿qué se vive en las cárceles migratorias aquí en el sur de la Florida, Jenny? Sí, yo he tenido muchos clientes detenidos y he estado en muchísimas de los centros de detención, no solo de la Florida, sino en todo el país. Hay centros donde los clientes me comentan que hay un mejor trato, pero hay otros que el trato es totalmente inhumano. Tengo todo tipo de historias y anécdotas que me hacen los clientes y me cuentan del tipo de personas que está dentro. Algunos sí son personas, son criminales, pero hay otras muchas personas, como tú comentabas, de personas mayores de edad, personas enfermas, algunos muy jóvenes, todo tipo de personas. Realmente no hay distinción, la ley no hace distinción. Ahora, si hay una persona que está detenida y tiene condiciones de salud, bueno, pues quizás el abogado pueda emplear eso como argumentos a la hora de solicitar las fianzas, pero que la ley haga distinción, lamentablemente no, y tampoco las autoridades de ICE, inmigración, están haciendo ninguna distinción. Y sí, sí sé de personas, de todo tipo de personas, personas con un historial impecable, sin ningún tipo de infracción, con sus procesos pues pendientes al día y que han sido detenidas, sí. Termino con un mensaje de Jenny Páez, abogada de migración, de origen cubano, eres tú, conoces bastante bien a la comunidad venezolana, de hecho tu equipo está conformado creo que por más venezolanos que cubanos en tu escritorio. ¿Qué le puedes decir tanto al cubano, el venezolano, el que está esperando I-220A, el que tiene años esperando por un proceso de respuesta de asilo, el que tiene orden de deportación? Un consejo como madre, como una madre que además has hecho tu vida aquí, estudiaste aquí, te preparaste aquí para lo que haces, ejerces en la profesión. Quiero ese consejo de madre para los que nos están viendo. Bueno, el consejo que yo, y se lo doy todo el tiempo a mis clientes, a veces yo entiendo que la situación es difícil, estamos pasando por momentos muy convulsos en materia de inmigración, todo el mundo tiene miedo y eso es imposible que yo se lo pueda quitar incluso a mis clientes, pero lo que sí les tengo que decir es que casi siempre puede haber un más allá, puede haber otro paso que se puede dar en su caso y alguna solución. A veces cuando todo parece gris, si se hacen bien las cosas, pues tienes una solución, una herramienta diferente y no, no tirar la toalla, no darse por vencido. Tengo experiencias de personas que dicen, no, ya no puedo más, no quiero hacer más nada, me regreso. Mira, para venezolanos y cubanos, esa no es la opción. Ujú. Esa no es la opción, regresarse a nuestros países, porque nadie más que nosotros sabemos la situación de nuestros países. Yo soy inmigrante igual que mis clientes. Y a mí si me dicen que tengo que regresar a Cuba, yo les digo, no, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Cómo puedo defender mi caso? Lo voy a llevar hasta las últimas. Si hay una apelación tras de otra, hacerla, porque a mi país no regreso. Y ese es el sentir de muchos de nosotros, los cubanos y los venezolanos. Muchísimas gracias, Jenny Páez, por este tiempo y gracias por abrir el corazón. Señores, siempre hay solución. Aunque parezcan días oscuros, siempre se busca y los abogados siempre tienen su manera de buscarlo. Está enfermo, está débil, tiene las circunstancias. El abogado, así como las cortes, que tienen su derecho
porque tú una política migratoria, nosotros no somos quienes para condenarla o juzgarla. Nosotros, como dice Jenny, somos inmigrantes y tenemos que respetar al país que llegamos, pero se puede hacer y se puede trabajar y lo hacen los abogados. Gracias, Jenny, de verdad, por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandro. Saludos. Igualmente. Amigos, gracias, de verdad. Hoy queda claro que tener I-220A no significa automáticamente que una persona sea deportada, pero tampoco es momento para confiarse. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.